bienvenidos todos, seamos también los que nos vayan a estar viendo, ¿verdad? Por medio de las redes sociales. Damos gracias a Dios por esa oportunidad, ¿verdad? Que Dios nos permite llegar a lugares lejanos, aún así, por medio de las redes sociales, ¿verdad? Qué bonito, gracias a Dios por eso. Claro, nunca va a ser lo mismo mirarlo así, ¿verdad? Que estar presencialmente, ¿verdad? Nunca va a ser lo mismo. Porque aquí usted puede brincar, puede saltar, puede adorarle a Dios, puede gritar, puede llorar, ¿verdad? Todo eso se puede hacer y tenemos la libertad, gracias a Dios, de poder hacer eso. Bendito sea Dios. Pero también bendecimos a todo el mundo, ¿verdad? Que está conectado o tal vez más al rato nos vaya a estar viendo. Bendito sea Dios. Esta cosa no se quiso... Dios mío, bendito. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Vamos a orar mientras eso se conecta, yo creo. Padre y buen Dios, gracias. Gracias te damos, Señor. Te glorificamos en esta hora. Te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, Papito Santo. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, por lo que haces y también por lo que harás, Señor. Yo te pido, bendito Dios, como siempre, Señor, yo me abandono en tus manos, Señor, y también soy un, Señor bendito, alguien que se sienta a escucharte a ti, a aprender de ti, Señor. Pero te pido que me uses en esta hora, Señor, para que así podamos, Señor bendito, juntos, tú usando mi voz, bendito Dios, enseñar con denuedo esta palabra, Señor, que esa unción que hubo en el apóstol Pedro, Señor, cuando dice tu palabra, Señor, que él era del vulgo y sin letras, mas sin embargo, cuando tu presencia del Espíritu Santo vino sobre de él, Señor, tú le diste ese denuedo, Señor, para que él pudiera predicar tu palabra, Señor, claramente. De esa misma manera yo te pido que me ayudes en esta noche, Señor, para que juntos podamos predicar a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a la distancia a nuestro apóstol Sergio Enríquez y te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis amados, yo no sé, ¿verdad? Qué tan informados o qué tan hemos aprendido hasta aquí, pero tenemos que seguir creciendo, porque esa es la razón. Hermano, nos venimos a congregar, ¿verdad? Platicamos aquí y estamos recibiendo el consejo de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo vamos creciendo, ¿verdad? Poco a poco vamos creciendo, porque a la verdad no es a la carrera, sino que es poco a poco, ¿verdad? Conforme nosotros nos vamos dando la oportunidad, vamos aprendiendo día a día de la palabra del Señor, y si usted toma, ¿verdad?, en cuenta eso, vamos a aprender juntos. Aleluya. Así es de que, mire, le voy a hablar bajo el tema creciendo en conocimiento, ¿verdad? Y para eso vamos a leer ahí en Romanos 11:33, nueva traducción viviente. Se lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras que usted mira allí en la pantalla, ¿verdad? Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Pero lo dice, hermano, de una manera así, tiene signos de exclamación ahí, ¿verdad? Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y sigue diciendo, es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, ¿verdad? A Dios, hermano, es imposible que nosotros podamos entenderlo. ¿Por qué? Porque las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios son tan extensos que lo poquito que nosotros podamos aprender, podamos ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Lo vamos a poder poner en práctica primeramente y vamos a poder, ¿verdad?, ir creciendo en la palabra del Señor. Entonces, mire, conocimiento en proceso. Y segunda de Pedro 1:5-6, primeramente, dice, por esta razón, también obrando con toda diligencia,
añadir a vuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Oiga, estamos hablando del conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. ¿Verdad? Esos, hermanos, son virtudes que nosotros podemos recibir. Ahí no escribí el número 7, porque luego paso al 8 y dice, pues estas virtudes, al estar vosotros, mire, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, nosotros vemos ahí una fotografía, ¿verdad? De que esa se nos enciende así el cerebro cuando nosotros aceptamos a Cristo y empezamos, hermano, a crecer en estas obras, ¿verdad? Obrando con diligencia. ¿Qué es diligencia? Hermano, diligencia es que nosotros, hermano, no nos vamos a apartar ni a la derecha ni a la izquierda, sino que vamos a continuar diligentemente en este camino tan difícil que es, ¿verdad? El camino que nos lleva a la salvación. Porque acuérdese que la palabra dice que ancho y amplio es el camino que lleva a la perdición, ¿verdad? Por el cual muchos transitan por él, ¿verdad? Porque no hay obstáculos, no hay nada, hermano, sino que solamente perdición. Mire qué terrible, casi nada, ¿verdad? Casi nada, perdición. Entonces dice de que nosotros, hermano, tenemos que obrar con diligencia, o sea, un paso a la vez, ¿verdad? Así como cuando un niño empieza a caminar y un paso de pasito, y de repente lo vemos que va corriendo. Entonces nosotros igual tenemos que caminar en esta carrera, ¿verdad? Pero no corriendo. ¿Sí me explico? Entonces, sino que tenemos que hacerlo con diligencia, estar diligentes, hermano, en la oración, diligentes, ¿verdad? En congregarnos también. Añadir a vuestra fe virtud. ¿Se acuerda que hablábamos de la fe el otro día? Que ese es uno de los primeros pasos, ¿verdad? Que nosotros, como dice la Biblia, ¿verdad? Que por el oír viene la fe. Entonces, si nosotros oímos, hermano, y estamos escuchando palabra de Dios, más palabra de Dios, aquí cuando usted nos reunimos, y siempre le aconsejo, ¿verdad? De que si usted va a escuchar una prédica, no escuche a otro, hermano, escuche a nuestro apóstol Sergio Enrique. Y si no, también ya nosotros tenemos, ¿verdad? Donde están puras prédicas de las que aquí, y cuando estábamos allá en la casita, ¿verdad? Están ahí todas juntitas, hermanos, y usted puede tener acceso a ellas para estarse alimentando de la palabra de Dios, porque, hermanos, nosotros, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Sin eso, hermano, nosotros nos ponemos débiles. Nos ponemos, hermano, cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios en nosotros, nos vamos debilitando poco a poco, de tal manera que después no podemos ni levantar las manos delante de la presencia del Señor. Entonces nosotros tenemos que añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos creciendo en conocimiento. ¿Se acuerda que en la prédica pasada estuvimos hablando de muchas cosas, ¿verdad? Importantísimas, que eran, por así decirlo, eran los pasos o los peldaños, ¿verdad? Que vamos escalando poco a poco, y ahorita ya vamos por el conocimiento. Estábamos hablando ese día, ¿de cuáles estábamos hablando? A ver, los que estuvieron aquí o los que escucharon por medio de las, ¿cómo se llama? De las plataformas, porque ahí están, hermano, ahí están las prédicas, ¿verdad? Estuvimos hablando de varios pasos, estuvimos hablando del conocimiento, estuvimos hablando del entendimiento, que es importante, la inteligencia, todo eso estuvimos predicando el otro día, aprendiendo a tener conocimiento, hermano, porque solamente así vamos nosotros a poder crecer en conocimiento. Mire, pero aquí dice dominio propio. Y al dominio propio, dominio propio. ¿Qué es dominio propio?
¿verdad? Porque tenemos que saber qué son, porque son pasos, hermanos, que nosotros vamos aprendiendo para llegar a un conocimiento, no le puedo decir a esta altura pleno, ¿verdad? Pero es lo que Dios quiere, que lleguemos a un conocimiento pleno. Pero ahorita estamos creciendo. Entonces, el dominio propio, hermano, es que usted y yo podemos llegar a utilizar, por ejemplo, ya ve que hay gente que ellos dicen, yo no me como esto, no me gusta y no me lo voy a comer y no me lo como. Entonces, pero no porque no se lo come porque, tal vez dije no me gusta, sino que simplemente no se lo come, aunque le guste, pero no se lo come porque le hace daño al cuerpo. Eso es utilizar el dominio propio. Cosa que aquí mi persona le cuesta, ¿verdad? Pero entonces, eso es utilizar el dominio propio. Por eso es que tenemos que diligentemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice de que el conocimiento al dominio propio, el dominio propio al dominio propio, perseverancia, mire, seguir perseverando. ¿Qué es perseverar? Ya lo dije. ¿Ah? Que nos estamos siempre perseverando en la palabra de Dios, perseverando. Y a la perseverancia, cuando nosotros llegamos a tener perseverancia y seguimos perseverando, vamos a llegar a un nivel de tener piedad. Todas esas son virtudes. Al estar en vosotros y al abundar, mire, cuando están esas virtudes en nosotros y abundan en nosotros, entonces no vamos a ser ociosos, porque una cosa es ser osado y otra cosa es ser ocioso. Osado, hermano, es que usted es pilas, usted y yo somos, ¿verdad? Eso, perseverar es ser osado. ¿Qué otra cosa pudiera ser osado? A ver, la palabra esa, diligencia, ser diligente, eso es ser osado, ¿verdad? Abusado, listo, que uno, algo, como dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo dice? El justo no, que ve venir el mal y se aparta, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve venir el mal, entonces uno se aparta del mal, no va a encontrarse con el mal, ¿verdad? Entonces, ahora bien, no os dejará ociosos ni estériles. Mire, y yo hice una investigación de esa palabra ociosos, lo que significa. En griego se escribe argos y es la G92, de acuerdo al diccionario Strong. Mire lo que significa la palabra ocioso en griego es argos, le dije, y significa inactivo, significa ocioso, desempleado, inútil, desocupado, estéril, hermano, sin fruto, significa castrado, carente de valor, sin provecho, desconsiderado y entre muchas más, ¿verdad? Ineficaz. Todo eso significa, hermano, ociosos, ¿verdad? Entonces, dice, ni estériles, o sea, que cuando estas virtudes que estamos mencionando están en cada uno de nosotros, vamos a abundar en ellas, en las virtudes, pero cuando ya las tenemos nosotros en nosotros, eso no nos va a dejar ser estériles. Eso no, hermano, no nos va a dejar ser, ¿qué decíamos? Ociosos, no nos va a dejar desocupados, ¿verdad? Sin provecho, no nos va a dejar ser ineficaz. Mire, cuando tenemos todas esas virtudes en nosotros, vamos a ser, hermano, ociosos, no vamos a ser ociosos, ni estériles, sino que vamos a ser osados, mejor digamos esa palabra, ¿verdad? En el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que si nosotros tenemos todas esas virtudes y las ponemos en práctica, no nos va a dejar ser estériles y vamos a caminar en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dicho todo eso, quiero seguir, ¿verdad? Este tópico que llevamos, hermano, porque mire, a mí me interesa
créamelo, que a mí me interesa que esto quede, hermano, bien, pero bien penetrado en nuestros corazones. Por eso tenemos que saber cuál es la importancia del conocimiento. Hermano, porque dice Isaías 5:13, Reina Valera, dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Mire, el pueblo fue llevado cautivo. ¿El pueblo de quién? El pueblo de Dios fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Mire lo que sucede, hermano, cuando va alguien cautivo. Dice que la gloria perece. ¿Qué es la gloria? El Espíritu Santo de Dios. Y mire, perece de hambre y su multitud se secó de sed. Vamos a seguir con ese mismo más adelantito. Debemos avanzar, hermanos. Debemos avanzar en la evolución del conocimiento. Esta gente tal vez no tuvieron alguien, hermano, que les impartiera ese conocimiento. Por eso dice de que su pueblo, ¿verdad? Ellos les faltó. O sea, les faltó, no tuvieron conocimiento, es decir, que no hubo alguien, hermano, que les estuviera explicando, que les estuviera enseñando, alguien que les estuviera impartiendo a ellos conocimiento, porque de haber ellos tenido conocimiento, quiere decir que a lo mejor, o mejor dicho, no hubieran sido llevados cautivos. Porque dice que fueron llevados cautivos, les faltó conocimiento, les faltó regresar su rostro, retornar su rostro a Dios y pedirle a Dios, porque aunque Dios los ha amado, hermano, y Dios pudo haberles enseñado a ellos, Él directamente, pero ellos tornaron su corazón ante otros dioses y al hacer eso, hermanos, perdieron el conocimiento. Se alejaron de Dios y por eso fueron llevados cautivos, porque les faltó el conocimiento de Dios. Entonces, debió haber habido alguien, hermano, que dirigiera a ese pueblo. Mas, sin embargo, ellos no lo tuvieron. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que se levantara y decirse, a buscar de Dios y llevar ese conocimiento, impartir ese conocimiento al pueblo de Israel. Entonces, Dios en estos tiempos, y siempre lo ha habido desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Él siempre usa ministros para poder efectuar dicho privilegio. ¿Qué dicho privilegio? El impartir el conocimiento al pueblo. Porque de otra manera, hermano, el pueblo es llevado cautivo, ¿verdad? Porque no tiene conocimiento. Entonces, Dios siempre va a levantar ministros. Entonces, pero estos ministros, hermano, que Dios levanta, no puede ser cualquier ministro, sino que tiene que ser un ministro que no esté contaminado. Y ese ministro, hermano, enseñe la verdadera palabra de Dios, que no se aleje, hermano, porque que no haya nada que venga del humanismo, del intelecto de la persona, sino que lo que se enseña tiene que ser acompañado con la palabra de Dios. Así nada más es como se tiene que enseñar. Si la palabra de Dios, hermano, no está acompañada con algo que de este púlpito salga, porque no puedo hablar de otro púlpito, ¿verdad? Sino que de este. Si algo que salga de este púlpito no va acompañado de la palabra de Dios, hermano, tenga cuidado, tengamos cuidado. Entonces, por eso es que es muy importante, hermano, que el ministro no esté contaminado y que enseñe conforme la palabra de Dios, no con su propio humanismo de él, ni su intelecto, sino que sea, ¿verdad?, la palabra limpia y no adulterada. Porque nosotros pensamos, hermano, nosotros podemos llegar incluso a creer que nos conocemos a nosotros mismos. Usted también. Usted puede llegar a pensar de que usted se conoce, pero no es así. Dice la Biblia en Jeremías 17:9, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Mire,
y extremadamente perverso, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, hermano, ninguno de nosotros podemos decir que nos conocemos, sino que el que nos conoce, quien realmente sabe, dice allí, qué tan malo es. Pero yo, dice el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Entonces, hermanos, nosotros no podemos llegar a pensar que lo sabemos todo ya, sino que estamos creciendo en el conocimiento. Poco a poco, le dije al principio, poco a poco vamos a ir creciendo, pero crezcamos. O sea, no nos quedemos, hermanos, enanos espirituales. No nos podemos quedar. Usted sabe, cuando digo enanos, usted ha visto un enanito. ¿Verdad que solo le crece la cabeza y el cuerpo no? Entonces, hermano, hay muchos cristianos enanos espirituales. No podemos pensar que creemos. Hay quien que dice, sí, fíjese que yo me examiné y yo no encontré ningún problema en mí. Nada. Hermano, el que piensa así está mal. Está mal desde ya, desde allí, desde ese momento, porque no hay humildad. Cree que se conoce, pero no se conoce, porque Dios dice que el corazón es engañoso y extremadamente perverso. Mire, no podemos decir que nos conocemos. Dice, Él es el que investiga los corazones y Él examina aún las intenciones más secretas que hay dentro de nosotros. Mire qué tremendo. Y conforme a eso va a dar recompensa a nuestro Dios. Entonces, la importancia del conocimiento, hermano. ¿Se acuerda que allá no hubo quien les impartiera el conocimiento? Pero aquí, mire lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, mire qué tremendo, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote, para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y aquí es donde está el peligro, hermano. Está extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque aquí, hermano, el pueblo sí tenía quien lo instruyera. Estaba el profeta Oseas allí para empezar. Y entonces ellos, hermanos, lo que hicieron es que rechazaron el conocimiento. Una cosa es que no tuvieron el conocimiento, pero otra cosa es que lo rechazaron. Hermano, cuando alguien rechaza, mire, eso está tremendo, está tremendísimo. Sigamos. ¿Por qué? Porque es nuestro deber. Sí se fijó en la fotito ahí, ¿verdad? Cómo Dios, hermano, me costó encontrar estas fotos. Bueno, me las hicieron, pero mire, hermano, no las quería yo así, pero sí más o menos da más o menos lo que quise yo decirle, ¿verdad? Que me hiciera. ¿Por qué? Porque dice de que se olvidó de sus hijos. Hermano, no hay cosa más catastrófica que Dios se olvide de nuestros hijos. Y hermano, y usted dirá, bueno, pero pues yo no tengo. ¿Ah? Porque yo sé que aquí hay jóvenes que no tienen hijos, pero un día los van a tener. Entonces, todo por el mismo precio. ¿Verdad? El consejo, hermano, usted atesórelo aunque no tiene hijos, porque un día usted se va a casar y va a tener sus hijos. Y entonces, este conocimiento no lo vaya a rechazar por nada. No lo rechacemos, sigamos. ¿Por qué? Porque esta es nuestra obligación, mire, instruir, corregir y enseñar. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Verdad? Mire qué tremendo. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque hoy día, hermano, la tecnología está tan terrible que si los padres no instruimos a nuestros hijos, los va a instruir la tecnología o los amigos, que es peor todavía. Es necesario, hermano, que nosotros, ¿verdad? Ustedes jóvenes, cuando tengan sus hijos, instruyanlos,
en el camino de Dios. ¿Sabía usted que hoy día hay museos? Le voy a poner un ejemplo, Efeso, donde Pablo, el gran apóstol, hermano, fue a predicar y hubieron frutos allí. Donde allí estuvo Timoteo. Dice la gente que no hay apóstoles, hermano. Allí estuvo Timoteo, estuvo Filemón, estuvo Tito, estuvo, hermano, muchos profetas del Espíritu. Allí estuvieron. ¿Y sabe qué? Vaya hoy bueno, no podemos ir nosotros, ¿verdad? Pero investigue. Son museos de lo que un día fue. Cuando usted oiga que en tal lugar se movió el Señor de una manera sobrenatural y ahora ya no, es porque los padres no les enseñaron a sus hijos esto que estamos leyendo aquí, mire. Instruir a sus hijos. Qué importante es, hermano, que el día que nosotros nos vayamos de esta tierra, dejemos un legado. Eso es importantísimo, hermano, porque si no, se va a perder como esos museos que le digo que hay. Yo escucho los que han ido a Israel, hermano. Dicen, por aquí estuvo predicando Jesús. Aquí estuvo predicando el apóstol Pedro. Y miren, solo quedaron los recuerdos nada más, porque allí todo se acabó. ¿Qué sucedió, hermano? ¿Por qué en Efeso el Islam es el que gobierna ahora y los judíos ya no? ¿Qué sucedió? Entonces, ve la importancia que nosotros tenemos, ustedes jóvenes, cuando un día tengan sus hijos, y los que tenemos hijos, instruir al niño, hermano, porque si no, es como que rechazamos el conocimiento y entonces Dios se olvidará de nuestros hijos y no queremos eso. No queremos que Dios se olvide de nuestros hijos. Entonces, ellos necesitan conocer el Evangelio lo suficiente para que haga impacto en sus vidas personales y crecer en su vida espiritual. Mire lo que dice Isaías, que era el versículo que el otro día quería yo en ese momento. Mire, 54:13 dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Mire, y grande será el bienestar de tus hijos. Entonces, hermanos, si nosotros enseñamos a nuestros hijos, el Señor mismo se va a encargar de enseñarlos a ellos y serán grandes. Será grande el bienestar de nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros servimos al Señor, hermano, cuando usted le sirve al Señor, por eso es que es importante, hermano, que nosotros que nos congregamos aquí, que somos miembros de este lugar y hemos hecho de nosotros esta casa, buscar la manera en que puedo yo servir. Es importantísimo eso, hermano. Porque, mire, hermano, si nosotros le servimos a Dios, Dios estará enseñando a nuestros hijos de varias maneras. Primero, en primer lugar, los va a estar enseñando por medio del ejemplo del servicio y amor que nosotros mismos hacemos. Cuando nosotros en las mañanas nos levantamos y oramos y nuestros hijos van a ver eso, ellos también lo van a hacer. Si nosotros, hermano, mire, a través de nuestro ejemplo de servicio y amor, enseñándolos a poner a Dios en el centro de sus vidas y no en sí mismos. Además, al orar en familia, mire, ese es otro punto muy importante, orar en familia. Debemos pedir guiar y agradecer por sus bendiciones y enseñarles el valor de obedecer los mandamientos. Hermano, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos. Mire, importancia de conocimiento. Cuando no hay conocimiento, pasan cosas catastróficas. Como leemos aquí en Isaías 5:13, que es el versículo que traemos de allá. Pero hay una razón por la que se lo quiero volver a leer aquí. Mire, dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó. Entonces, nosotros debemos de escudriñar esa palabra, hermano. Y mire, la vamos a escudriñar de tal manera que aunque usted se aburra, hermano, aunque usted
o se aburre o aprendemos, una de dos. Tenemos que mejor aprender, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay conocimiento, cuando no hay conocimiento, perece su gloria, dice allí, ¿verdad? Perece la gloria, es decir, no hay gloria. Y entonces, ¿qué pasa cuando no hay gloria? Entonces el pueblo se muere de hambre y sed. Entonces, si no hay enseñanza de la palabra, no hay un fluir adecuado, hermano. ¿Por qué? Porque se rechazó el conocimiento. Estos sacerdotes del versículo que leíamos en Oseas, ellos, hermanos, ellos desecharon el conocimiento. Este pueblo no tuvo quien lo enseñara, por eso no tuvieron conocimiento. Pero en Oseas, allí donde dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto ha rechazado. Es que esa es la grande diferencia, hermano. Una cosa es no haber sido instruido y otra cosa es haber rechazado el conocimiento. Entonces, ¿qué sucede cuando uno rechaza el conocimiento? Mire, dice allí, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahora bien, desglosemos eso porque es necesario. Pensemos por un momento en eso, platiquemos en eso. ¿Por qué no tuvo conocimiento? Porque lo rechazó. Y no tuvo conocimiento y al no tener conocimiento fueron destruidos. Mire qué tremendo. Entonces, ahora, aquí es donde viene, como le decía al principio, lo más terrible, lo más temible. Entonces, y dice, como tú rechazaste el conocimiento, dice el Señor, yo también te rechazo. Te rechazo para que no seas, ¿qué? Mi sacerdote. Mire qué tremendo. Dios rechaza al que rechaza para no ser más ya su sacerdote. Esto ya lleva, hermano, a una consecuencia terrible ya de por sí. Desde el momento que uno rechaza el conocimiento, ya eso ya es catastrófico. Pero cuando rechazamos, dice de que Él rechaza para que no seamos sacerdotes. Mire qué tremendo. Entonces, como rechazaste mi conocimiento, no puedes ser mi sacerdote. Mire, cuando alguien rechaza el conocimiento de Dios, ¿y qué dice la Biblia que nosotros somos? Somos reyes y sacerdotes. Entonces no rechacemos el conocimiento, porque si nosotros rechazamos el conocimiento, no vamos a poder ser sacerdotes de Dios. Y al no ser sacerdotes de Dios, hermano, nos vamos a olvidar de su ley. Nos vamos a olvidar de los estatutos. Al no ser sacerdote de Dios, la persona, hermano, se olvida de tener temor de Dios. Entonces no puede ser sacerdote. ¿Por qué? Porque se olvidó de las leyes. Mire qué tremendo. Se olvida de la ley de Dios. Y si se olvida de la ley de Dios, dice Dios, yo me olvido de tus hijos. Ay, hermano. Qué importante es, hermano. Ustedes jóvenes que no tienen hijos todavía, no se olviden nunca por nada rechacen el conocimiento. Porque ese conocimiento, ese legado, usted y yo tenemos que transferir la estafeta a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Esto para ellos debió haber sido muy triste. ¿Por qué? Porque su segunda generación de ellos fue destruida. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Dice que fue destruida. Entonces, mire qué tremendo. La llave del conocimiento. La palabra conocimiento en griego se dice gnosis. G1108. Significa sabiamente, ciencia, conocimiento, especialmente de la verdad espiritual. Eso significa, mire, conocimiento y especialmente de la verdad espiritual. Lucas 11:52. Estamos bien con el tiempo, gracias a Dios. ¿O ya quiere que pare? Bueno, bendito sea Dios. Lucas 11:52 dice, ay de vosotros intérpretes de la ley,
porque habéis quitado la llave del conocimiento. Mire lo que hicieron ellos. Vosotros mismos no entráis, y a los que estaban entrando se los impediste. Es por eso que nosotros, hermano, yo no sé si usted se considera ministro en su casa o ministro en el trabajo o donde anda. Yo no sé si usted se considera eso, pero por lo menos los jóvenes que cantamos aquí somos ministros de la alabanza, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, en algún lugar, de alguna manera, somos ministros. Entonces, a nosotros, hermanos, no enseñarles el conocimiento de los estatutos de Dios con los que nos rodeamos, entonces, mire qué tremendo, no los dejamos entrar a ellos. ¿Por qué? Porque se los impedimos. Déjeme decirlo de otra manera. Cuando nosotros no le contamos a la gente las buenas nuevas de Cristo, ni estamos entrando nosotros, ni tampoco, y se los estamos impidiendo a ellos. O mejor dicho, nosotros ya estamos, ¿verdad? Si somos diligentes, si somos nosotros, estamos constantemente buscando del Señor, ok, ya nos salvamos. Pero al hacer eso, entonces estamos actuando como estos intérpretes de la ley. Porque dice, habéis quitado la llave del conocimiento. Mire, ellos le quitaron la llave del conocimiento al pueblo. No les explicaron bien. Nada más, hermano, los ponían a hacer cosas. Hagan esto, hagan lo otro, pero ellos no hacían nada. Los intérpretes de la ley. Ellos, hermano, no querían, mire, que ni siquiera leyeran la Biblia el pueblo. Es más, nunca tuvieron la oportunidad. Los únicos que pudieron fueron los que tenían más dinero y podían comprar los rollos, ¿verdad? Pero los que no, hermano, yo sé que ustedes no saben esto, pero yo fui católico. ¿Y sabe qué? Me prohibían leer la Biblia. No podía yo leer la Biblia. Solo la puede leer el cura. Y entonces cuando yo por primera vez llego a una iglesia cristiana y veo que todos tenían Biblia, eso me gustó. Y por eso es que estoy aquí, mire. Porque me gustó, dije yo, wow, tienen Biblia todos. Hasta mi esposa no estaba, pero yo le dije, tienen Biblia todos. Eso me encantó a mí, que todos tuvieran Biblia y que lo mismo que estaba leyendo, el que estaba predicando, eso mismo tenían todos ahí con la Biblia abierta. En aquel entonces, ¿verdad? Uno usaba Biblia de papel. Ahora ya ni eso quieren usar, porque mire, ahí está. Pero no, traiga su librito para anotar. Traiga, ¿por qué? Porque es importante, hermano, que nosotros anotemos cosas importantes. El otro día yo le decía, ¿verdad?, que en el retiro de pastores, hermano, yo casi llené la mitad de mi libretita que traía, porque yo iba ahí escribiendo a mano, porque se me hace más rápido que ir tac, 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 ¿verdad? Pero yo iba escribiendo a mano. No, los pastores ahí, tac, 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 estaban ahí. Mira, hasta quité esto. Ellos estaban ahí escribiendo y hacían unas cosas y otras y bueno. Pero yo iba ahí con mi libretita anotando, porque a veces hay predicadores que dicen cosas importantes y yo después voy y las estudio y entonces vengo y hablo de ellas aquí, mire. Pero claro, siempre acompañado de la Biblia, porque no puedo venir a traerle algo a usted si no ha habido algo que yo leí. Ahora bien, usted también es responsable de que cuando Dios le dé un sueño, o le dé una palabra rema. ¿Sabe qué significa rema, verdad? Una palabra rema no es que la palabra rema es una palabra que a usted se le hizo vida y usted la entendió y dijo, oh wow, el Señor me ha mostrado qué significa esta palabra y compartámosla. Yo cuando a mí el Señor me da algo, un sueño, una palabra rema, yo inmediatamente voy y se las comparto. Tal vez no a todos, o si lo hago de aquí, pues a todos, ¿verdad? El que quiere escuchar, ¿verdad? El que quiera también. Entonces, siempre que Dios nos dé una palabra a nosotros, hermanos, no nos quedemos con ella. Anotemos, tomemos nota y vamos y digamos a la otra persona que también está necesitada. Eso. Al hacer eso,
entonces no estamos rechazando el conocimiento, mire. ¿Por qué? Porque estamos impartiendo lo que Dios a nosotros nos ha revelado. Y aquí estos, les iba a decir vagabundos, intérpretes de la ley, ellos se quedaban, hermano, con la palabra y al pueblo no se la daban. Los ponían a hacer cosas, pero nada que ver con la Biblia, no les enseñaban, hermano. Porque ahí está diciendo, ¿por qué habéis quitado la llave del conocimiento? Jesús les estaba diciendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué no les enseñan al pueblo? Vosotros mismos no entrasteis y los que estaban entrando se los impedisteis. Mire, cuando alguien no le predica la palabra a alguien, le está impidiendo tener conocimiento. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Que no, hermano, cuando nos revele algo el Señor, ya sea que usted está leyendo la Biblia, compartámoslo con el vecino, compartámoslo, cualquiera palabra el Señor nos dé, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén todavía? Entonces, la llave del conocimiento. Mire lo que dice Lucas en esta versión textual 1:77. Dice, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación. Mire, cuando nosotros impartimos la palabra, hermano, le estamos dando al pueblo conocimiento de la salvación mediante el perdón de pecado. ¿Sabe que hay gente, aún cristianos, que ni siquiera creen que tienen pecado? Hay gente, hermano, como le decía hace un momentito, hay gente que viene y dice, ¿sabe qué? Yo ya me revisé y no encontré ningún pecado. Le pregunta a alguien, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, pero en realidad no. En realidad tal vez pasando por el valle de sombra y de muerte. Pero ¿por qué? ¿Por qué decir que está bien cuando no está bien? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Entonces, hermano, obviamente no se lo va a ir a decir a toda la gente, ¿verdad? Sino que por lo menos entre nosotros hermanos, ¿verdad? Decir, hey, ¿sabe qué? Ayúdeme a orar porque estoy pasando por esta situación. Entonces, tenemos que darle el conocimiento de la salvación. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle, ¿sabes qué? En Cristo hay perdón de pecados. La Biblia dice, y yo lo he vivido porque he sentido que el Señor de verdad me ha perdonado. Pero la Biblia dice que Él fue y clavó en esa cruz todos nuestros pecados, aun aquellos que ni siquiera te acuerdas. Allí los clavó y no solamente se quedó allí colgado, sino que dice la Biblia que al tercer día resucitó y que al Él hacer eso de resucitar, dice que por medio de creer en eso y confesarlo como tu Señor, dice que Él perdonará tus pecados y te dará una salvación. Y muchos de nosotros muchas veces nos preocupamos también el qué es lo que vamos a ir a decir. Si Jesús dijo, vayan, prediquen en el Evangelio. O sea, no preguntó si lo podían o no hacer, dijo, vayan. Nos envió, nos ordenó que predicáramos. Entonces, no se preocupen, dijo, sobre de qué tengan que decir, porque en el momento el Espíritu Santo les dará de qué hablar. Entonces, hermano, claro, no nos vamos a atener a eso tampoco. Estudiemos la Biblia, estudiemos los evangelios, porque a eso se refería Jesús. Conforme ustedes tengan conocimiento aquí leyendo, en el momento allá el Espíritu Santo les va a recordar a ustedes lo que ustedes, el conocimiento que ustedes estuvieron obteniendo por medio de leer la palabra del Señor. Entonces no piense usted que va a ir a predicar sin tener ningún conocimiento de nada. No, hay que buscar, hay que ser diligente. Por eso es que decía el versículo, ¿verdad? Con uno de los que iniciamos, que tenemos que ser diligentes. ¿Por qué? Eso es buscar la diligencia, buscar leer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, yo siempre me he considerado un deudor de los pecados. Porque estamos, hermano, dice la Biblia que el pecado está delante de nosotros y pecamos, ¿verdad? Entonces, pero por eso también la Biblia nos dice, despojémonos de todo peso del pecado que
tan fácilmente nos envuelve. Entonces, allí es donde nosotros les podemos explicar a quienes les estamos predicando, decirles, ¿sabes qué? Entonces, no es por medio de ti mismo que vas a poder, es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso le podemos predicar. ¿Sabes qué? La Biblia dice que solamente con mentir. Es más, la Biblia dice que solamente que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos se nos considera pecado. Y eso nos aleja del Padre. Por eso es necesario que tengamos al Espíritu Santo, porque Él nos puede perdonar nuestros pecados. Él nos perdona, hermano. Juan 16:8 dice, y cuando venga, mire, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia, de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Mire, ese es el pecado del mundo. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, por eso tal vez la oye diferente. El juicio vendrá porque quien gobierna en este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién gobierna en este mundo? Lo aprendimos la vez pasada. ¿Quién gobierna el mundo? Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Él gobierna este mundo, entonces, pero ya ha sido juzgado. Entonces, hermano, nosotros lo que tenemos que hacer es, porque, hermano, nosotros vamos a predicar, ¿verdad? La palabra, les predicamos la palabra, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Usted no le vaya a llegar a decir a nadie, por favor, mira, tienes que tirar esa estatua que tienes, ese cuadro que tienes de la Guadalupe, quémalo mejor. No, no es así como se predica el Evangelio, mi hermano. Porque por eso es que muchos de ellos, hermano, cuando nosotros empezamos a hablarle, inmediatamente llegan a la defensiva. No me vengas a mí a hablar porque yo creo en mi Virgen y ustedes no creen en ella y que aquí, que allá. A la defensiva, hermano. No, dígale, sí, yo también creo que Jesús tuvo madre y se llamaba María. No le voy a decir que se llamaba Guadalupe porque no es, en la Biblia no existe ningún nombre Guadalupe, ¿verdad? Pero sí, yo creo. Y dice la Biblia, dígale usted, agréguele ahí, dígale, porque no le va a agregar en sí nada, sino que simplemente le va a confirmar algo. Dice la Biblia que María es bendita hasta el día de hoy entre todas las mujeres porque ella pudo dar a luz al gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, sí, hermano, nunca usted vaya a decirle a alguien así. No, jamás lo haga. Dígale, ¿sabes qué? Mira, a mí me ha ayudado, ¿verdad? Sí, porque a veces la gente tiene la curiosidad, ¿y por qué tú eres diferente? ¿Por qué ustedes son diferentes? Sí, es que Cristo hizo la diferencia en mí. Él es el que la hizo y siempre, hermano, usted y yo démosle gloria al Señor en todo momento. Él fue el que me transformó, Él fue el que me cambió, Él es el que se lleva toda la gloria, hermano. Nunca usted diga que usted y yo hemos logrado algo por nuestros propios medios, no. Yo jamás he logrado nada por mí mismo, no, mi hermano. Es por la misericordia que Él tiene y que Él, hermano, dice la Biblia que buscó de lo más vil y menospreciado. De allí Él buscó y me puso a mí en este lugar. Mire, entonces la gloria es de Él y solamente de Él y por siempre lo será. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, mire. Darle ese reconocimiento a nuestro Señor. Cuando el conocimiento llega, ya casi vamos a finalizar, creo yo. Mire, Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos. Esas son las palabras que debemos de predicar, mire. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, usted y yo ya tenemos, pero vamos a tener más tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque realmente nos hemos arrepentido y nos hemos convertido.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entregar. Eso, arrepiéntete, mira, arrepiéntete de tus pecados. No, pero es que yo, le va a decir, no, yo vivo la vida loca, le va a decir. Y no tengo problema ninguno, le va a decir. Ahí le va a decir, no hay problema, estoy feliz. No, hermano, no está feliz. No está feliz. ¿Por qué? Porque necesita arrepentirse y convertirse. ¿Verdad? Hechos 3:20. Entonces la presencia del Señor vendrá del Señor. Es que mire, aquí yo le estoy leyendo diferentes versiones, pero este es el versículo que le sigue. Entonces la presencia del Señor vendrá, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y les enviará nuevamente a Jesús el Mesías designado para ustedes. Ahora bien, le voy a leer la Reina Valera, los 2 versículos que hemos leído ahorita. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, hermanos, la iglesia, nosotros vamos a tener tiempos de refrigerios extraordinarios. Hermanos, Dios nos da sabiduría, pero tenemos que evolucionar. ¿Qué es evolucionar? Crecer. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos, hermanos, quedarnos estancados, no. Tenemos que, en lo que aprendemos, hermanos, sigamos creciendo. No nos quedemos estancados por nada, hermanos, porque un día vamos a llegar a la meta. Diga conmigo, vamos a llegar a la meta. Mire lo que dice Colosenses 3:16. Abundemos en conocimiento, ¿verdad? La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda riqueza. Enseñaos y exhortaos mutuamente con sabiduría. Mire, tenemos que enseñarnos entre nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿no? Cantad en vuestros corazones a Dios con gratitud, salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces tenemos que exhortaros nosotros mismos mutuamente con toda sabiduría. ¿Verdad? Estuvimos hablando de la sabiduría la otra vez. Filemón 1:6 dice, para que compartiendo la fe que tienes, se llegue a producir un perfecto conocimiento. A ver, ¿cómo está el asunto aquí? Entonces quiere decir que vale la pena, hermano, que prediquemos la palabra. Vale la pena que usted, allá donde anda, con sus amistades, ¿verdad?, predique la palabra. ¿Por qué? Porque haciendo eso, vamos a producir un perfecto conocimiento, dice, mire. O sea que el conocimiento que ya usted está recibiendo se va a perfeccionar por tanto bien como hay entre nosotros para gloria de Cristo. Segunda de Corintios 8:7 dice, mas como abundáis en todo, mire, en todo. ¿Qué es todo? Es todo. En fe, en palabra. ¿Ve por qué es necesario que leamos la Biblia? Hermano, yo se la proyecto ahí, pero usted en casa, yo espero que lea la Biblia allá en casa. Tiene Biblia de papel, ¿verdad? Yo creo que a algunos hasta les hemos regalado Biblia. Es importante que la leamos. Mire, palabra, fe, palabra, conocimiento, sigue diciendo, en todo género de solicitud. Hermano, quiere decir que el conocimiento nos lleva, hermano, a niveles muy altos. ¿Por qué? Porque de ahí viene la prudencia, de ahí viene la inteligencia, de ahí viene la sabiduría, el temor de Jehová. Mire, y en ese amor que nosotros habéis recibido, abundad. Tenemos que abundar en eso, hermano. Abundemos en toda buena dádiva y en don perfecto. También en esta gracia, dice aquí. Filipenses 1:9 dice, y está en mi corazón, que vuestro amor, mire Dios hablando, hermano, que vuestro amor todavía abunde más y más
en conocimiento perfecto. Entonces, hermano, ¿qué es lo que quiere Dios a esta altura del partido? ¿Qué es lo que quiere Dios a esta altura del partido? ¿Verdad? Eso quiere, que sigamos creciendo en conocimiento y así algún día vamos a poder llegar a un conocimiento pleno y en toda sensibilidad, dice aquí. Entonces, hermano, qué importante es que nosotros no rechacemos el conocimiento. No lo hagamos. Ustedes jóvenes, nunca rechacen el conocimiento. ¿Por qué? Para que así el Señor no quite el sacerdocio. Es la única manera porque lo hace, es porque la persona, hermano, rechaza el conocimiento. Y al rechazar el conocimiento, le quita el sacerdocio. ¿Y por qué es que se lo quita? Se lo quita, dijimos, porque, hermano, al no tener un sacerdocio, se olvida de la ley, se olvida de los estatutos, de lo que Dios nos ha dejado que nosotros hagamos. ¿Podría ser qué? Obediencia, ¿verdad? ¿Qué más? Ayúdenme. Leyes de Dios. El amor por los demás. Dice la Biblia que nosotros tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, ¿verdad? ¿Y qué más dice el siguiente mandamiento que Jesús dejó? Tenemos que amar a nuestros vecinos, tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces, allí es donde nosotros nos damos cuenta que sí tenemos la ley del Señor en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque todavía no nos ha rechazado. Y nunca nos va a rechazar con la ayuda del Señor, porque vamos a estar, hermanos, diligentemente perseverando en todo conocimiento que venga de Dios. Póngase sobre sus pies. Bendito sea Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Señor, yo bendigo a mis hermanos que estuvieron conectados, Señor. Te pido, Señor, que la palabra llegue, Señor, hasta lo más profundo de sus corazones, Señor, ahí donde están. Enviamos palabra de sanidad al que está enfermo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, oh bendito Dios. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí